Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy os voy a contar qué proceso tuve que pasar para poder estudiar mi posgrado en Estados Unidos. Si has visto alguno de mis vídeos anteriores habrás podido descubrir que yo estoy viviendo en Estados Unidos mientras estudio y trabajo haciendo mi doctorado. Si estás viendo este vídeo es o bien porque estás interesado o tienes curiosidad por saber cómo es el proceso de aplicación y admisión en una universidad americana, o bien porque estás interesado o interesada en estudiar tu posgrado en Estados Unidos. Así que sin entretenernos más, voy a hablar sobre cómo conseguí yo estudiar aquí y sobre mi experiencia. A lo largo de todo el vídeo os voy a estar hablando un poco de fechas, porque si estás interesado en aplicar para estudiar aquí en Estados Unidos tienes que tener esto en cuenta. Alrededor de marzo de 2021 yo empecé a mirar doctorados tanto dentro como fuera de España. Yo estaba seguro de que quería estudiar un doctorado, pero en realidad estaba abierto a estudiarlo tanto fuera como dentro. Entonces, alrededor de este mes, cuando yo empecé a hablar con los profesores con los que había trabajado yo aquí en España, me recomendaron un grupo de investigación bastante potente en Estados Unidos dentro de mi línea de investigación. El problema estaba en que yo no sabía cómo era el proceso de selección en Estados Unidos, por lo que tuve que aprender todo esto sobre la marcha. Sí que es verdad que yo tenía una idea de que iba a ser un proceso exigente, ya que en Estados Unidos están la gran mayoría de las mejores universidades del mundo. Yo más o menos tenía en cuenta que el proceso no iba a ser fácil. Por lo que yo me puse a investigar cuáles eran las posibilidades para poder yo acceder a un doctorado con este grupo de investigación. Las posibilidades que tienes para hacer un posgrado en Estados Unidos son dos principalmente, de las cuales te voy a hablar ahora. La primera posibilidad es que uno de los investigadores que trabajen en ese grupo de investigación ofrezca una plaza, porque ese investigador ha conseguido dinero de su proyecto, pues de alguna convocatoria estatal, de alguna convocatoria de la universidad, en el que parte del dinero se destine a contratar personal como estudiantes de máster o estudiantes de doctorado. La mayoría de estas ofertas las puedes encontrar o en Twitter o en webs dedicadas especialmente a anunciar puestos de posgrado en distintos proyectos. Dependiendo del área a la que tú te dediques, hay distintas webs. Me lo podéis dejar en los comentarios y os puedo ayudar a buscar webs dedicadas especialmente a vuestro área de investigación. Yo en mi caso, como ya sabéis, es ecología, pero también conozco otras relacionadas con la biología. Y también os preguntaréis cómo las busco en Twitter. Bueno, pues de una manera muy fácil, que es básicamente seguir a los investigadores a los que te quieres unir, y ahí verás si ellos ofertan algún tipo de plaza en su grupo de investigación. En mi opinión, conseguir un doctorado de esta manera es más sencillo porque no tienes que escribir un proyecto, como explicaré más tarde con la segunda posibilidad, pero tiene sus inconvenientes, que es que básicamente tú te unes a un proyecto que puede encajar más o menos con tu línea de investigación y por tanto puedes tener un poco restringida tu libertad para investigar lo que a ti realmente te interese. Por cierto, antes de que se me olvide, las fechas en las que suelen salir estas ofertas, sobre todo en Twitter, suelen ser desde octubre del año anterior al que tú quieres empezar el doctorado hasta alrededor de abril, marzo, abril, que es cuando terminan de ofertarlas. Normalmente para estas ofertas tú lo que tienes que hacer es enviar tu currículum, que tenéis que adaptarlo un poco en función de la oferta en la que a la que estéis aplicando. Y si el investigador está interesado en tu perfil, llegarás a tener una entrevista con él en el que podéis hablar un poco del proyecto, y yo os recomiendo que si llegáis a la fase de la entrevista os la preparéis bastante, en el sentido de que tenéis que saber un poco de qué va el proyecto, artículos científicos o trabajos en los que haya trabajado este investigador, o por ejemplo, de dónde viene el dinero, de qué proyecto, fundación. La segunda posibilidad es que tú directamente escribas al investigador o a la investigadora un correo en el que le preguntes si está interesado en contratar a un nuevo estudiante de máster o de doctorado en su grupo de investigación. Hablando de fechas, para poder solicitar el doctorado mediante esta vía, tienes que empezar a hablar o a mandar el correo al investigador desde agosto del año anterior al que tú quieras empezar el doctorado. Si lo quieres empezar, por ejemplo, en 2024, tendrías que empezar a hablar con el investigador o la investigadora en agosto del año 2023, porque hay un montón de pasos que os voy a ir comentando y que llevan su tiempo.
El primer paso, como os he dicho, es escribir a la persona con la que quieres trabajar. En ese primer correo lo que yo hice fue enviar mi currículum y en el propio texto del email lo que yo escribí al principio fue una breve introducción sobre quién era, por qué le mandaba el mensaje, al mismo tiempo le preguntaba si estaba interesado en contratar a un estudiante de doctorado en mi caso, pero vamos, si es un máster también le preguntas lo mismo, y también le resumía el propio currículum de forma breve, en unas 7-8 líneas, lo que había hecho yo anteriormente y qué podía aportar yo al grupo de investigación, porque yo sería un candidato ideal para ese grupo de investigación. La verdad es que yo tuve suerte porque la persona con la que estoy haciendo el doctorado me contestó al día siguiente y me dijo que estaba interesado en contratar a un estudiante de doctorado y que si por favor podíamos tener una entrevista mediante Skype o Zoom, no me acuerdo muy bien cuál de las dos plataformas usé, en las que hablaríamos pues qué proyecto quiero yo presentar, cómo solapa el proyecto que yo presento con el grupo de investigación y las investigaciones que están haciendo ellos. Y también en esta entrevista él me explicaría cómo era el proceso de admisión, aunque yo para este entonces ya más o menos había tenido en cuenta los pasos que yo tenía que seguir. Pero me vino bien que una persona de la propia universidad a la que yo iba a aplicar me lo explicase detenidamente y paso a paso. Vale, se me olvidaba decir que el currículum tiene que ser en formato americano. Además, en la entrevista me dijo cuáles eran los requerimientos que pedía la universidad para estudiantes y recordad que si sois de fuera de Estados Unidos tendréis unos requerimientos especiales por ser alumnos internacionales. Entre esos requerimientos era el nivel de inglés. Para ello yo tenía que hacer el examen TOEFL, que es el que siempre te piden las universidades americanas, tanto para estudiar ya sea tu grado, tu máster o tu doctorado. Por lo tanto, en septiembre yo empecé a estudiar este examen de inglés, aunque yo ya llevaba un año estudiando para el nivel C1, pero yo a partir de ese mes empecé a enfocarme en cómo era el examen TOEFL, qué estructura tenía y qué tipo de examen era básicamente, porque es muy distinto al nivel C1. Si queréis que haga una serie de vídeos explicando cómo es este examen, la estructura, la temática, cómo se puntúa y algunos trucos para sacar mejor nota, dejadmelo en los comentarios porque si no, no voy a hacer el vídeo. La primera diferencia es que en este examen todos los alumnos hacen el mismo, da igual el nivel, y se puntúa sobre 120. Los requerimientos de las universidades varían entre unas y otras, pero normalmente te suelen pedir más de un nivel 100, que sería más de un C1 aproximadamente. Y en el caso de mi universidad, como en la gran mayoría de las universidades americanas, es que te piden una nota mínima en la parte de speaking, que en mi caso era sacar más de 20, pero hay otras universidades que te piden sacar más de 25. Por lo tanto, a mediados finales de septiembre me presenté yo al examen de TOEFL y lo aprobé, saqué los requerimientos mínimos y entonces yo ya estaba listo para escribir mi proyecto. Este proyecto se suele escribir en un documento que es muy famoso aquí en Estados Unidos cuando solicitas un máster o un doctorado, que es el Statement of Purpose, que suele ser un documento, como os he dicho, de 1 a 3 páginas en el que tienes que hablar pues de tu experiencia previa. No es lo mismo que mandar tu currículum, sino tienes que redactarlo y aparte enfocarlo mucho al grupo de investigación con el que lo estás solicitando. Y también explicar un poco por qué eres el candidato ideal para unirte a la universidad y también al grupo de investigación. No os olvidéis que también estáis aplicando a la universidad, no solo al grupo de investigación, por lo que vuestro currículum tiene que cuadrar también con lo que espera la universidad de un alumno de máster o de doctorado. Escribir tu propio proyecto tiene también sus ventajas y desventajas. La desventaja principal es que lo tienes que redactar tú, aunque también es importante que este documento se lo enseñéis a la persona con la que vais a trabajar, porque si ha tenido o tiene estudiantes de máster o doctorado, quiere decir que ha tenido experiencia en este tipo de proceso, por lo que os puede echar una mano tanto a enfocar este documento, las ideas que hay en él, como el proyecto o como las ideas o lo que busca, los objetivos que tiene la universidad para contratar a una persona como tú. Lo bueno que tiene este documento es que en todo Estados Unidos se suele entregar antes del 1 de diciembre. El 1 de diciembre es la fecha límite en la que puedes entregar este documento. Digo que es bueno porque no tienes que estar pensando, si solicitas a varias universidades o a varios grupos de investigación, que es algo muy típico allí, no tienes que estar pensando en uno es el 15 de diciembre, el otro es el 1 de diciembre. Vale, este documento, como os he dicho, es el más importante en vuestra candidatura para ser estudiante de máster o doctorado en el grupo de investigación y en la universidad a la que habéis aplicado. Este documento, como os he dicho, se presenta el 1 de diciembre
Y es clave porque tú se supone que ya estás admitido en lo que es el grupo de investigación, porque ya pasaste la primera entrevista en la que hablaste con el investigador o la investigadora con la que quieres trabajar, pero ahora te tiene que admitir el departamento y la universidad. Por eso os he dicho que en este documento no solo tenéis que escribir qué aportáis al grupo de investigación, sino también qué aportáis a la universidad y al departamento en el que esté vuestro grupo de investigación. Este documento lo suelen evaluar un comité que suele estar formado por 2 o 3 personas y más o menos en mi caso el 15 de diciembre ya obtuve una respuesta. Desde el 1 de diciembre hasta el 15 de diciembre esta comisión formada por 2 o 3 personas evalúan tu proyecto y te dicen si has pasado esta fase o no. Por suerte, yo el 15 o 16 de diciembre obtuve una respuesta, me mandaron un mail el departamento de la universidad en el que me decían que yo había pasado esta primera fase y que continuaba en el proceso de admisión para el doctorado. En este email me convocaban para la segunda fase del proceso de admisión para estudiar el posgrado en esta universidad. La segunda fase consistía en una entrevista con el comité en el que tú les explicabas el proyecto y de nuevo cómo encajabas en la universidad, cómo encajabas en el departamento y cómo encajabas en el grupo de investigación. Esta entrevista fue un poco dura porque no solo te entrevistabas con las 2 personas que en mi caso estaban en el comité, sino también te entrevistabas con una serie de investigadores. En mi caso fueron, si no recuerdo mal, 6 investigadores más. Es decir, en un día te entrevistabas con alrededor de 8 personas distintas, individualmente, en las que tenías que hablarles de nuevo del proyecto, de tu currículum y también ellos te harían unas preguntas relacionadas con el proyecto, cómo solucionarías unos casos o hablar simplemente de cómo tu proyecto también solaparía con otras investigaciones de otros científicos o científicas del departamento. Estas entrevistas, salvo la del comité en la que estaban las 2 personas que te evaluaban, las otras 6 personas eran entrevistas de alrededor de media hora individualmente. Es decir, estabas tú por Zoom o Skype con la otra persona. He de decir que estas entrevistas antes de la pandemia se realizaban en persona. La universidad te pagaba el viaje, el hotel y todas las comidas, si no recuerdo mal, durante una semana en la que tú te ibas entrevistando con los distintos profesores, con el comité, y también te daban la oportunidad pues, de conocer el campus, la universidad, las instalaciones básicamente donde tú irías a trabajar en caso de estar admitido. Además tendrías la oportunidad de conocer a alumnos que están allí estudiando actualmente o alumnos que también han aplicado o han solicitado el doctorado o el máster como tú, es decir, por así decirlo, las personas con las que tú estás compitiendo por ser admitido. Volviendo a las entrevistas con los 6 profesores fueron más informales. La más formal fue evidentemente con el comité y el comité te hace una serie de preguntas que la gran mayoría se suelen hacer en todos los comités en Estados Unidos y que si queréis también hago un vídeo especializado en esto, pero creo que a lo mejor no estáis tan interesados, en el que yo os digo pues las 30 preguntas típicas que te suelen hacer. En mi caso me hicieron algunas de estas típicas y luego también otras más abiertas, pero la gran mayoría eran de estas 30 que yo me había preparado. Esa es otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta. Esta entrevista es el último paso para tú ser admitido en la universidad. Por ello, yo os recomiendo que os la preparéis bastante bien, que os estudiéis una serie de preguntas, que estéis pensando qué clase de preguntas os van a hacer y también que desarrolléis un poco más el proyecto que habíais planteado previamente. Además, tú conocerás quiénes son las personas del comité, por los que yo os recomiendo que investiguéis un poco qué investigan o qué proyectos participan estas personas y os preparéis una serie de preguntas en las que intentéis ligar vuestro proyecto con lo que ellos hacen, porque si os hacen alguna pregunta de este tipo, a veces es un poco complicado responderla sobre la marcha. Por eso yo también os digo que os lo preparéis todo muy bien, porque cuanto menos espacio dejéis para la improvisación, en mi opinión es mucho mejor, porque todo sale mucho más rodado. De las entrevistas, lo único que puedo decir es que yo me las esperaba mucho más duras y la verdad es que no, que fueron más conversaciones, sobre todo con los profesores, en las que tú te dabas a conocer, ellos se presentaban, hablaban de lo que hacían y básicamente
algo bastante relajado. La del comité sí que fue un poco más seria, sobre todo porque evidentemente tienen el tiempo limitado y tienen que entrevistar, en mi caso no sé si éramos 27 candidatos y, y por eso fue un poco más directa. La otra era más abierta, más relajada, más como si estuvieses en un bar, básicamente. Lo único por lo que fueron duras estas entrevistas es porque, evidentemente, desde España a Estados Unidos hay una diferencia horaria considerable, eran 6 horas, por lo tanto, aquí las entrevistas comenzaron a las 4 de la tarde, que allí eran las 10 de la mañana, y aquí acabaron alrededor de las 11 de la noche, porque tenéis que contar con que aparte del comité os entrevistáis con otras 6 personas, y entre medias hay descansos en los que se supone que ellos pueden comer, porque yo era merendar, y también hay actividades en las que conoces a los otros candidatos y a los estudiantes que están trabajando allí. Había actividades sociales en las que te metían en una sala de Zoom con otra serie de personas, de estudiantes, en las que tú les podías preguntar por la universidad, la investigación, por las clases, por cómo es la forma de vida allí, el tiempo, las comidas, todo básicamente. Todas las preguntas que tú tienes se las podías preguntar a esos alumnos. Además, en estas salas nos dejaban entrar a los profesores para que hubiese libertad de hablar lo que quisieses sin que hubiese alguien mirando qué decían los alumnos y demás. Después de acabar las entrevistas tuve que esperar hasta mediados de febrero para saber el desenlace de esta fase, que era ya la última. Desde enero hasta mediados de febrero los del comité ponen en común las ideas y las valoraciones que tienen de cada uno de los candidatos y además las 6 o 7 personas con las que te entrevistaste también dan su opinión y su valoración. Es decir, tenéis que tener en cuenta que no solo se evalúa el comité, sino el comité tiene la mayor parte de la evaluación, pero también las otras personas con las que te has reunido tienen su palabra. Y también durante este tiempo todas las personas del departamento tienen que pensar cuánto dinero tienen para contratar a estudiantes y en base a ese dinero, en base a los proyectos que aceptan a la universidad y en base al dinero que destina la universidad al departamento, dan un número de candidatos que son los que admiten. En mi caso, fueron 12 de los 30 que nos presentamos a las entrevistas, pero supongo que antes de las entrevistas habría más candidatos, para que os hagáis una idea del ratio de personas admitidas con las personas que se presentan. Y a mediados de febrero tú recibes un email en el que te dicen si has sido admitido o si estás en la lista de espera o si te han rechazado. Puedes tener estas 3 opciones. En mi caso tuve la suerte de ser admitido y junto al email me venía una carta de admisión en la que me explicaban, aparte de que había sido admitido en el programa, que yo iba a ser ayudante de profesor, porque como os he contado en vídeos anteriores, yo aquí trabajo como ayudante de profesor y también me invitaban a visitar la universidad, la ciudad y el departamento. Y ya de paso pues conocer a la persona con la que voy a trabajar, a otros alumnos y también a otros profesores. Este viaje, como os he mostrado en el vídeo que tengo en mi canal, es totalmente gratis, o sea, a mí me pagaron el vuelo desde España a Estados Unidos, me pagaron el hotel toda la semana y gran parte de las comidas. Y si queréis saber cómo fue mi semana durante esta visita, os dejo por aquí arriba el vídeo para que lo veáis cuando acabe o también en la caja de comentarios. Una vez tan admitido, yo te recomiendo que empieces con todo el papeleo de la visa, porque suele ser bastante lento, como os he contado también en otro vídeo. Por lo tanto, si quieres vivir conmigo esta experiencia de estudiar en Estados Unidos, te animo a que te suscribas al canal y que veas los siguientes vídeos que te pueden interesar. Por aquí arriba te dejo el vídeo sobre cómo conseguir la visa paso a paso. Además, yo la obtuve sin entrevista, por lo que fue más rápido, así que te recomiendo que lo veas entero. Y por aquí abajo te dejo el vídeo de cómo fue mi semana de visita allí. Os enseño el hotel, os digo con quién me he reunido, qué actividades sociales he hecho y absolutamente os cuento toda la semana que estuve allí. Así que nada, os veo en el siguiente vídeo y no se te olvide darle like y suscribirte.